Atención México. A unas horas de que arranque la Copa del Mundo, hay una historia que ilustra perfectamente cómo se cruzan el deporte, la política y la diplomacia en un solo evento. La selección de Irán, uno de los 32 equipos del torneo, no está concentrada en el país donde va a jugar sus partidos. Está en México, más precisamente en Tijuana, entrenando en las instalaciones de un club mexicano. Y la razón por la que terminó ahí dice mucho sobre el momento que vive la región. Quédense conmigo porque detrás de esta historia futbolística hay una lección sobre soberanía, hospitalidad y los límites que impone la política internacional. Vamos a los hechos. Ordenados. La Copa del Mundo de este año es organizada de manera conjunta por 3 países, Estados Unidos, México y Canadá. La mayoría de los partidos, incluida la final, se juegan en territorio estadounidense. A la selección de Irán le tocó disputar sus 3 encuentros de la fase de grupos en ciudades de los Estados Unidos, concretamente en Los Ángeles y Seattle, donde enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto entre el 15 y el 26 de junio. Lo lógico, en cualquier circunstancia normal, sería que el equipo estableciera su campamento base cerca de esas sedes. Originalmente, de hecho, el plan era concentrarse en Arizona, pero ese plan no prosperó. Y aquí está el nudo de la historia. El gobierno de los Estados Unidos no otorgó los visados necesarios para que toda la delegación iraní pudiera alojarse en su territorio. Los futbolistas sí obtuvieron sus permisos para entrar y jugar, pero a una parte del cuerpo técnico y de la dirigencia, alrededor de 15 acompañantes, entre ellos el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, se les negó el visado. Ante esa situación, alojar a toda la delegación en Estados Unidos se volvió inviable, y la FIFA tuvo que buscar una alternativa. Conviene entender el contexto más amplio, porque sin él, esta historia no se explica del todo. Estados Unidos e Irán no mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de 4 décadas, y la tensión entre ambos países se agravó en los meses recientes a raíz del conflicto en Medio Oriente, que incluyó episodios bélicos directos. Es decir, la selección de Irán llegó al Mundial bajo la sombra de un enfrentamiento geopolítico muy real entre su país y uno de los anfitriones del torneo. El fútbol, que se supone une, quedó atrapado en medio de una disputa que lo trasciende por completo. Aquí es donde entra México. La FIFA hizo una llamada al gobierno mexicano preguntando si estaría dispuesto a recibir al equipo iraní. Y la respuesta, en palabras de la propia presidenta esta mañana, fue directa. Dijimos, México puso a disposición las instalaciones de un club de Tijuana, Los Xolos, para que la selección iraní pudiera entrenar y concentrarse. La ciudad es ideal para eso porque está pegada a la frontera con California, lo que permite al equipo viajar a Estados Unidos el día de cada partido y regresar después. La delegación llegó a Tijuana el domingo, tras un largo viaje desde Turquía, donde había realizado su preparación final. Si esta información te está ayudando a entender cómo se entrelazan el deporte y la geopolítica, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campana, porque este tipo de análisis no abunda en los espacios que solo cuentan la mitad de la historia. Vamos a la postura de la presidenta porque es la parte más interesante en términos de análisis político. Cuando le preguntaron esta mañana sobre el caso, Claudia Sheinbaum hizo un planteamiento que vale la pena desglosar porque combina 2 principios que podrían parecer en tensión, pero que ella articuló con cuidado. Por un lado, reconoció el derecho de cada país a tomar sus propias decisiones. En sus palabras, cada país tiene su política y México es partidario de la autodeterminación de cada nación en sus decisiones. Es decir, no condenó frontalmente la decisión estadounidense de negar los visados. La enmarcó como una facultad soberana de los Estados Unidos, aunque dejó claro que México es partidario de que el mundo se abra y de la paz. Por el otro lado, y aquí está lo relevante, México actuó, no se quedó en la declaración de principios. Cuando la FIFA pidió ayuda, el gobierno mexicano facilitó las instalaciones, coordinó con el gobierno de Baja California, sumó a la Secretaría de Turismo y resolvió el problema logístico. La presidenta lo resumió en una frase que captura la postura. México siempre está dispuesto a ayudar a todos los pueblos del mundo. Es un mensaje que combina respeto por la soberanía ajena con una afirmación de la propia identidad diplomática, la de un país que se presenta como hospitalario y neutral en los conflictos que no le corresponden. Detengámonos en lo que esto significa, porque tiene varias capas. La primera es simbólica. Mientras un país cierra sus puertas a parte de una delegación deportiva por razones políticas, otro las abre. Ese contraste no pasó desapercibido. El propio lema del club que prestó sus instalaciones, conocido como el Equipo Sin Fronteras, resultó casi irónico frente a los obstáculos que enfrentó la selección iraní para cruzar una frontera. México aprovechó ese contraste para reforzar una imagen que cultiva desde hace tiempo, la de una nación que privilegia la hospitalidad y la no intervención en los asuntos de otros pueblos. La segunda capa es más delicada y conviene tratarla con cuidado.
La decisión estadounidense de no otorgar todos los visados ocurre en un contexto de fuerte endurecimiento de su política migratoria, un tema que ha marcado la relación entre México y Estados Unidos durante todo este periodo. Para muchos observadores, el caso de la selección iraní es un ejemplo visible de cómo esas restricciones, pensadas para otros fines, terminan afectando incluso a un evento deportivo que se supone debe estar por encima de la política. Para el gobierno estadounidense, en cambio, se trata simplemente del ejercicio de su derecho a decidir quién entra y quién no a su territorio, sobre todo tratándose de ciudadanos de un país con el que mantiene un conflicto abierto. Las dos lecturas existen y cada quien las pondera según su perspectiva. Hay un detalle operativo que ilustra hasta qué punto la situación es excepcional. Según los reportes, la instrucción es que la delegación iraní entre y salga al mismo día de cada partido al territorio estadounidense. Es decir, no se quedan a dormir del otro lado, ni siquiera la noche previa o posterior al juego. Llegan, juegan y regresan a su base en Tijuana. Eso modifica por completo la logística habitual de una selección en un mundial y representa una carga física y organizativa adicional para el equipo. Los entrenamientos en Tijuana, además, se realizan a puerta cerrada y con un fuerte dispositivo de seguridad, incluida la presencia de la Guardia Nacional, para resguardar a la delegación. Vale la pena situar también el lado puramente deportivo, porque a veces se pierde entre tanta política. La selección iraní, conocida como el Team Melli, no es un equipo cualquiera. Se clasificó al Mundial desde marzo y llega con la aspiración de superar la fase de grupos, algo que históricamente le ha costado, pero le tocó un grupo exigente donde comparte llave con Bélgica, una potencia europea, además de Egipto y Nueva Zelanda. A las dificultades de la cancha se suma ahora todo este contexto extradeportivo, los visados negados aparte de su cuerpo técnico, los viajes de ida y vuelta el mismo día, los entrenamientos bajo fuerte resguardo, son condiciones que ningún equipo querría enfrentar en la antesala de una Copa del Mundo, y que ponen a la delegación iraní en una situación de desventaja logística frente a rivales que duermen a unos minutos de sus estadios. Que México les haya ofrecido una base estable resuelve al menos una parte de ese problema, y les permite concentrarse en lo deportivo dentro de lo posible. Conviene también hacer una aclaración para no exagerar la dimensión del gesto mexicano. México no está tomando partido en el conflicto entre Irán y Estados Unidos, ni mucho menos. Lo que hizo fue resolver un problema logístico concreto a petición de la FIFA en su calidad de coanfitrión del torneo. Es una acción de cooperación deportiva, no un pronunciamiento geopolítico. La propia presidenta tuvo el cuidado de enmarcarlo así, reconociendo la facultad soberana de Estados Unidos al mismo tiempo que ofrecía la ayuda. Esa precisión es importante, porque evita que el gesto se interprete como una provocación hacia el vecino del norte en un momento en que la relación bilateral ya tiene suficientes puntos de fricción. Y aquí vale la pena conectar esta historia con algo más grande. La doctrina de política exterior que México ha venido sosteniendo se apoya en dos pilares que aparecen, otra vez, en este episodio. El respeto a la autodeterminación de los pueblos, que la llevó a no condenar la decisión estadounidense, y la disposición a la solidaridad, que la llevó a abrir las puertas al equipo iraní. Son los mismos principios que el país invoca en otros temas de su agenda internacional. En ese sentido, el caso de la selección de Irán no es una anécdota aislada del Mundial, sino una expresión en clave deportiva de la manera en que México busca pararse en el escenario global. Firme en sus principios, hospitalario en sus acciones y cuidadoso de no inmiscuirse en disputas ajenas. Hay un punto adicional que este episodio pone en evidencia y que conviene no pasar por alto. Es la primera vez que una Copa del Mundo se organiza entre tres países, y el caso de Irán muestra que esa fórmula compartida tiene implicaciones que van más allá de repartir partidos. Cuando uno de los anfitriones cierra sus puertas, por razones políticas, otro de los anfitriones puede abrirlas. Esa complementariedad que en el papel suena ideal en la práctica significa que México termina absorbiendo costos y responsabilidades que se derivan de decisiones tomadas en Washington. Es un recordatorio de que coorganizar un torneo con un vecino tan poderoso implica también lidiar con las consecuencias de sus políticas, incluso cuando uno no las comparte. México lo asumió con disposición, pero el episodio deja ver las asimetrías que existen incluso dentro de una sociedad de anfitriones que sobre el papel son iguales. Entonces, ¿qué nos deja esta historia en su conjunto? Nos deja un recordatorio de que los grandes eventos deportivos nunca están del todo separados de la política, por más que se insista en que deberían estarlo. Un equipo que viaja al otro lado del mundo para jugar un torneo termina atrapado en una red de visados, fronteras y tensiones diplomáticas que no tienen nada que ver con el fútbol. Y nos deja también un retrato de cómo un país anfitrión puede convertir una complicación logística en una oportunidad para mostrar quién es y cómo entiende su lugar en el mundo. México resolvió un problema, ayudó a que un equipo pudiera competir y, de paso,
envió un mensaje sobre los valores que dice defender. Lo que viene ahora es el torneo mismo. La selección de Irán debutará el 15 de junio y, partido a partido, viajará desde su base mexicana hacia las sedes estadounidenses. Más allá del resultado en la cancha, esta historia ya dejó su huella como uno de los episodios más reveladores de la antesala del Mundial. Seguiremos informando cada aspecto de este torneo, que además de fútbol, está poniendo sobre la mesa temas de fondo sobre fronteras, soberanía y cooperación entre las naciones. Si este análisis te aportó claridad, déjanoslo saber en los comentarios, comparte con quien quiera entender el tema sin ruido, y nos vemos en el próximo reporte.